El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. ¡Hey! ¡Oh, Cristo! ¡Cristo! En verdad, más que una predicación, es un poco abrir el corazón y compartir entre amigos y consiervos lo que el Señor pueda decirnos y guiarnos en esta noche. El tema es vidas sanas para ministerios sanos. La palabra de Dios nos muestra, en especial en todo el Antiguo Testamento, pero por supuesto con validez para toda la revelación de Dios, que el gran propósito de Dios es el Shalom, entendido como paz, plenitud, abundancia, integridad, equilibrio, salud. Por eso es que Jesús dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, el propósito de una vida abundante ha estado desde siempre en el corazón de Dios. Y subrayamos esto de la vida abundante, que no necesariamente significa abundancia en la vida, ¿no? Porque uno puede tener abundancia de cosas y no necesariamente una vida abundante. Por eso cuando hablamos de salud estamos pensando en este sentido de plenitud. Por lo tanto estamos pensando en salud física, salud espiritual y salud mental. Una división que hacemos nosotros solamente para poder compartir esta palabra en esta noche, pero que la verdad todas estas cosas están bien integradas en el ser humano, ¿no es cierto? Están totalmente interrelacionadas porque Dios nos ve como una totalidad. De esta manera nos hizo. No, ninguna de estas cosas, ni lo espiritual, ni lo emocional, ni lo físico, están independientes uno de los otros, sino en la propia perspectiva de la palabra de Dios lo vemos total y absolutamente integrado. Todo lo que atenta contra la salud plena debe entenderse como un signo del antirreino, ¿no es cierto? Algo que se opone al propósito de Dios. Por supuesto, esto no quiere decir que no nos enfermamos. Lo que quiere decir es que entendemos cada cosa fuera del orden de Dios, incluyendo las enfermedades, como algo, ¿no es cierto?, que el propio pecado que ha afectado a toda la creación, algo que no ha estado, por cierto, en el corazón de Dios, algo que va en contra de lo que es la voluntad del Señor. Pero qué bien que podamos en esta noche pensar un poco juntos en el tema de vidas sanas para ministerios sanos. Déjenme proponerles una afirmación provocativa, nada más para que se despierte. Solamente diciendo que hay iglesias que son el reflejo de la patología de sus pastores. Ministros sanos darán por fruto ministerios sanos. El texto de Lucas capítulo 2, versículos 51 al 52, nos habla de la salud de Jesús y nos dice: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Es interesante como en esta brevísima descripción de un momento en la vida de Jesús se detiene a señalar estos elementos, que crecía en sabiduría y estatura.
Según esto, Jesús crecía entonces sano físicamente, en estatura, y emocionalmente sano, en sabiduría. Y esta sanidad emocional y física le daba el favor de Dios y también el favor de la gente. Sanos físicamente. Es sorprendente ver el contraste entre el minucioso cuidado de la salud física que tenemos en el Antiguo Testamento y el descuido, casi agresión a lo físico que encontramos, no en el Nuevo Testamento, en el desarrollo del cristianismo. Los 10 mandamientos establecen una obligación divina, ¿cuál es? La del descanso semanal. El mandamiento no fue puesto ahí para Dios, fue puesto para nosotros. Y luego los libros de la ley abundan en detalles de todo tipo de cuidado de la salud física. Los estudiosos dicen que los israelitas fueron guardados de perecer, consumidos por plagas, debido a que tenían un sinfín de leyes sanitarias que las tenían con carácter divino, por lo tanto nadie podía violarlas. Y eso les preservó la vida, lavarse las manos, tapar los excrementos, apartar al que padecía alguna enfermedad, evitar la triquinosis, prohibiendo la ingesta de cerdo, evitar los males de la marea roja y otros similares, prohibiendo la ingestión de mariscos. Los libros de la ley están llenos de indicaciones cuyo objetivo es una salud física plena. Sin embargo, cuando llegamos al cristianismo, vemos que se metieron en la fe cristiana algunos pensamientos, algunas ideas de su contexto y de su mundo que nada tenían que ver con la revelación de Dios. Tenían más bien que ver con el maltrato del cuerpo físico. Y esto era asimilado como una virtud. Recordemos que Pablo mismo menciona entre uno de los problemas tantos que enfrentaba la iglesia, dice aquellos que prohibirán casarse. Es interesante cómo desde los primeros años de la iglesia se fue metiendo en la vida cristiana estos conceptos falsos que nos llevaron a descuidar el cuerpo, y no solamente descuidarlo, sino a agredirlo. El Antiguo Testamento dice, gózate con la mujer de tu juventud. Qué bueno. Pero luego aparece la idea de que las relaciones sexuales son solo para la procreación, dejando afuera el elemento del gozo. Y algunos piensan que eso es santidad. Eso es negar la revelación. No tiene nada que ver con santidad. El cristianismo comienza a valorar el ascetismo, el sufrimiento del cuerpo y la valoración del espíritu. Pensamientos nada que ver con la revelación de Dios se fueron metiendo. Y algunos fueron valorados como algo de suprema espiritualidad. Recordamos todavía el título de un famoso libro que solíamos leer con entusiasmo en la década del 60 y que mucho contribuyó positivamente a algunas de sus ideas. El famoso libro de Watchman Nee, La liberación del espíritu. ¡Qué horror! No puede estar algo más lejos de lo que es una perspectiva bíblica del ser humano. No tenemos ningún espíritu que liberar. Nuestros cuerpos no son cárceles de los espíritus.
Nuestro cuerpo es creación de Dios. Y hemos aprendido a honrar a Dios también con nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo no es ese cajón donde tenemos encerrado el espíritu y entonces a través de alguna revelación o movimiento espiritual vamos a hacer que el espíritu salga y se suelte. Absoluta negación de lo que es la verdadera fe cristiana. El sacrificio entonces corporal se ve como una virtud y eso se metió en el cristianismo y especialmente en nuestras tierras a través del catolicismo. Toda una religión del sufrimiento donde se valora cuánto somos capaces de sufrir y se pone eso como mérito humano. La verdad que encontramos otras cosas en la Biblia. Ninguna liberación del espíritu. Ninguna anulación de nuestro físico. Todo lo contrario. Vemos allí mismo en el ministerio de Jesús. Jesús que tenía solamente 3 años para desarrollar su ministerio. Jesús que tenía como desafío salvar al mundo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si tuviéramos el mismo desafío? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si tuviéramos una palabra de Dios que nos dice tenés 3 años de vida y tenés que salvar al mundo en estos 3 años? Si viviendo como vivimos y sin estar convencidos de que tenemos que salvar al mundo en 3 años, sin embargo vivimos como que lo tuviéramos que salvar en 3 días. Pero Jesús no. Es cierto que Jesús predicaba e iba de un lado para otro, pero también es cierto que Jesús descansaba. Dice en Marcos 6:31, como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, no el diablo, vengan conmigo ustedes a un lugar tranquilo y descansemos. Jesús ayunaba y oraba, pero también participaba de los banquetes. Jesús vivía una vida normal. Porque Jesús no era cristiano. El cristianismo vino después. ¿Qué lugar ocupa la salud física en nosotros? Que somos tan consagrados y espirituales. ¿Somos modelo para el pueblo? ¿Hacemos nuestro chequeo médico anual o eso es para los que les falta fe? ¿Hacemos nuestra caminata diaria? ¿Hacemos el examen anual de próstata? ¿O la colonoscopía? Nuestro querido y recordado siervo Milton Pope decía que santidad es puntualidad, cansado de la impuntualidad de los pastores. Déjenme parafrasearlo, diciendo que colonoscopía es santidad. ¿O no? ¿O quién creó el cuerpo? ¿A quién le pertenece este templo? ¿O es algo menor? ¿O es que honramos a Dios cuando descuidamos nuestro cuerpo? ¿O es que honramos a Dios cuando lo maltratamos? La otra cara
de una vida saludable y de costumbres saludables. Son enfermedades, también nos enfermamos. Y acá es interesante cuando estamos pensando, ¿no es cierto?, en la salud y en un Dios que nos ha creado y estamos pensando en nuestro cuerpo, aceptar que también nos enfermamos. Y lo digo esto con todas las letras. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos pastores que cuando están enfermos le niegan el conocimiento de la enfermedad a la congregación. Dice, la gente no tiene que enterarse que estoy enfermo. Me decía una vez un pastor, dice, si se enteran que estoy enfermo van a perder la fe. Tremenda fe ha construido. Nos enfermamos. Mostrarnos como humanos honra a Dios, porque nuestra debilidad Dios se hace cada vez más grande. Y así como hablamos de cuidar nuestro físico y nuestro cuerpo y no lo vemos como algo menor, sino como algo verdaderamente espiritual, el exponernos también en nuestras debilidades y en nuestras enfermedades y exponerlo al pueblo con el que estamos, también es saludable, porque ayuda a que no nos vean como personas más allá de cualquier sufrimiento o cualquier dolor. Después nos quejamos cuando nos ven de esa manera, cuando en verdad hemos trabajado construyendo una imagen de personas que ni el dolor ni el sufrimiento les toca. Sanos físicamente. Pero también sanos espiritualmente. Lo espiritual nos habla de una dimensión que va más allá de la mera existencia corporal. Esa dimensión del ser humano que se relaciona directamente con su Creador. Allí en el capítulo 2 de 1 Corintios, Pablo trabajará mucho esto de los cristianos, como le diría él, como le dice, neumáticos, espirituales y psíquicos. Los que viven de acuerdo al espíritu y los que viven de acuerdo a su pensamiento. Pablo no pone allí una esquizofrenia entre carne y espíritu, una personalidad desdoblada. Simplemente dice que quienes seguimos a Jesús tenemos la posibilidad de vivir de tal manera en que no quedamos atados a nuestras posibilidades humanas, sanos espiritualmente. Podemos vivir en una dimensión de tal relación con Dios que seamos capaces de actuar llevados por Él y no únicamente por nuestras intenciones o voluntad. Es allí, en esa relación íntima y profunda con Dios, donde podemos discernir la voluntad de Dios, donde podemos amar al enemigo, donde podemos ministrar de tal manera que seamos canales de la voluntad, de la gracia, del propósito de Dios, y no meramente canales de nuestras pequeñas y brillantes ideas. Sanos, espiritualmente sanos. Estamos enfermos, espiritualmente enfermos, cuando ministramos desde nuestra pasión o esfuerzo,
Cuando ministramos para nuestra gloria, cuando ministramos como profetas y solo expresamos nuestros deseos, cuando ministramos como pastores y solo deseamos tener dominio sobre el prójimo, cuando ministramos como evangelistas y contamos los convertidos como cabezas de presa de cazador, cuando ministramos como apóstoles para edificar nuestro imperio. Estamos enfermos espirituales cuando nuestros programas, agendas, tradiciones pesan más que un mover soberano de Dios. Dice en 1 Corintios 2, versículos 12 y 13. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Sanos, espiritualmente sanos. Yo diría que la terapia para una vida espiritual sana es muy simple. Primero, apertura a la palabra de Dios. Dejarnos cambiar por ella. No es solamente leer la Biblia. Es dejar que la palabra nos penetre y nos cambie y nos modifique y nos desafíe. No leemos la palabra para buscar que coincida con nuestras ideas, sino para que ella, que discierne lo más profundo del corazón, sea capaz aún de cambiar nuestras intenciones. Espiritualmente sanos. Cuando oramos, no para decirle a Dios lo que debe hacer, sino para escuchar de Él lo que debemos hacer. Espiritualmente sanos, cuando nos abrimos al Espíritu del Señor, buscando siempre algo nuevo y fresco de parte de Dios. El río de Dios nunca se detiene. Pastores sanos espiritualmente. La rutina, las obligaciones, los programas, aún los ministerios llegan a opacar y a tapar esa frescura del Espíritu del Señor. Leíamos, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Digamos, Señor, danos un cuerpo sano y danos un espíritu sano, Señor. Señor, obra de tal manera en nosotros y háblanos de tal manera que allí donde hay algún signo de enfermedad, venga tu salud, Señor.
Si el tiempo, las circunstancias, el ministerio han enfermado ese espíritu, Señor, sánanos. Sánanos, Señor. Pero hay una tercera dimensión. Que de alguna manera está tan relacionada con las otras dos que yo diría casi como que es la más importante. Sanos, emocionalmente sanos. El pastor está sometido a múltiples presiones. No solo las que vienen, ¿no es cierto?, del ministerio, propio del ejercicio del ministerio, sino también las que se generan fuera del ministerio. Dije al principio que muchas iglesias reflejan las patologías de nosotros los pastores, autoritarios, manipuladores, obsesivos, abusadores. Presiones. Y podemos ver, y ahora veremos en la Escritura, cómo siervos del Señor tuvieron que soportar estas presiones. ¿Qué decir de las presiones externas al ministerio, pero que influyen en nuestra vida y influyen en el ministerio? La presión de ser un superhombre, o si es pastora, la Mujer Maravilla. Somos la generación del fuego. Los de acero inoxidable. Los que cuando predicamos tenemos que lanzar rayos y centellas. Somos el hombre de Dios para la ciudad, el líder destacado, el supercristiano, el elegido por Dios para llevarse todo el mundo por delante, la cabeza y no la cola. Somos la tapa de la olla y la mamá de Tarzán. Con semejante imagen de poder, no podemos mostrar nuestras dudas. ¿Cómo va a dudar el pastor? Y sin embargo dudamos. No podemos mostrar con esa presión nuestro cansancio y debilidad. No podemos aceptar nuestras luchas cotidianas, porque se supone que estamos por encima de eso. Pero la realidad nos confronta. Y cuando volvemos del retiro, nuestra esposa nos dice, así que sos Jimán. Anda a pagarle al carnicero, Jimán. La vida se encarga de hacernos aterrizar. Lo que tenemos que elegir nosotros si va a ser un aterrizaje natural o forzoso. No podemos mostrarnos frágil. Y como decíamos antes, ni siquiera enfermos. ¡Qué presión es vivir bajo estos mandatos! ¡Qué presión emocional es tener que alcanzar estos niveles! Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que Jesús mismo trataba a los que estaban con Él como seres humanos. ¿Por qué? ¿Dónde hemos aprendido? ¿En qué momento hemos perdido la brújula? Que hemos puesto el ministerio en un nivel más allá de lo humano.
No estamos llamados a conquistar, ni reconquistar, ni comernos crudos a los chicos. No, Señor. Estamos llamados a ser fieles, no triunfantes, fieles. La presión del éxito. Tenés que tener tantos miembros, si no, no existís. No sos nada. Tenés que alcanzar tales objetivos, si no estás perdido en la vida y en el ministerio. Presiones que destruyen. Hermanos, en los últimos 3 años he tenido que acompañar a otros 3 pastores que han abandonado el ministerio. No pudieron resistir más la presión. Y no son presiones que Dios pone. Porque las presiones que Dios pone, según su propia palabra, dice que el yugo del Señor es fácil de llevar. Las presiones que Dios pone nunca nos destruyen, todo lo contrario. Las presiones que Dios pone nunca nos quiebran. Porque al igual que en el yugo, Él está al lado nuestro llevando el yugo con nosotros. Pero cuando tenemos otras presiones, no hay quien lleve el yugo con nosotros. La presión del reconocimiento. Esa necesidad de usar títulos, aunque sea truchos, para que nos reconozcan. Nos nombramos apóstoles, profetas, evangelistas, lo que fuera. Y no porque no existan esos ministerios, claro que existen. El problema es cuando en lugar del ministerio lo único que tenemos es una tarjeta que dice que somos tal cosa. Y tenemos que vivir bajo la presión de una tarjeta que es absolutamente falsa, porque no hay tarjeta que te haga pastor, apóstol, ni adorador, ni nada, si Dios no te hace. Y si Dios te hace, no necesita tarjeta. La presión del reconocimiento, que lleva a pastores a tener doctorados truchos, de ministerios truchos, que vienen ofreciendo títulos sin esfuerzo y sin estudio. Pura chantada. Detrás de eso está la idea de que lo que valemos es lo que dice el cartón que colgamos. Y no nos damos cuenta que no valemos por el cartón, sino por lo que Cristo hace en nosotros. Y eso no aparece escrito en ningún cartón. Parece esto una pintura del antihéroe. Discúlpeme, no quiero amargarle la noche, ni mucho menos. Hemos tenido ya durante el día suficientes cosas como para alegrarnos. Pero Pablo decía en 2 Corintios 12:10, me regocijo en debilidades. Y no era que estaba loco. Insultos, privaciones, persecuciones. Estas palabras no entran en ningún manual del pastor perfecto. Estas palabras no entran en ninguna categoría del ministerio exitoso. Pero Pablo dice, me regocijo en las debilidades, en las privaciones, en las preocupaciones, en las dificultades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amado,
Creo que en este tiempo, yo creo que hay tiempo para cada cosa. En este tiempo es muy importante hablar de nuestras debilidades. Ya hemos recibido 20 años de mensajes que nos han puesto por arriba. Está bien, sirvió para darnos un pensamiento positivo, ¿no es cierto?, para fortalecer nuestro ego y todo lo demás. Perfecto. Pero ahora llegó el tiempo de una sanidad emocional. Porque más allá de lo que mostramos y más allá de lo que cualquiera pueda creer de cada uno de nosotros, cuando te quedas solo, vos y tu espejo, sabés cuál es la estatura de ese Superman que tenés adelante tuyo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amado, gózate, eres humano. No eres quizás ni el apóstol, ni el pastor de la ciudad, ni perteneces a ninguna casta superior, ni doctor de nada. Eres humano y pastor. Tú no eres lo que dice tu tarjeta. Tú eres lo que Cristo dice que eres. Eres y somos tan débiles que no podemos soportar la tentación. Por eso Jesús nos enseñó a orar: no me metas en la tentación. Porque, Señor, soy tan débil que si solo paso por delante de la tentación, seguro que voy a pecar. El Padre Nuestro, la oración de Jesús, es la oración del débil. Y es como Él nos enseñó a orar. Señor, dame el pan que me alcance para hoy. No me metas, Señor, en la tentación. Cuídame. Pero no solamente las presiones externas, sino también las presiones internas del ministerio. Vemos varones de Dios en su palabra profundamente deprimidos. Este es el mensaje del antihéroe. Elías deprimido después de un tremendo éxito, escondiéndose. Jeremías deprimido frente a la dimensión del ministerio. Señor, ¿para qué me llamaste? Maldito el día que te fijaste en mí. ¿Se imagina un pastor, cualquiera de nosotros, el domingo en la iglesia? Hermanos, no sé ni para qué estoy acá, no sé ni para qué Dios me eligió. Maldigo el día en que estoy en el ministerio. Estaba mal, Jeremías, estaba mal. Y lo bueno que la Biblia lo escribe, no lo oculta. Pablo deprimido. Todos me dejaron. Bueno, no exageres, Pablo. Todos me traicionaron. Qué bueno, qué bien que me hace saber que varones de esta estatura también se sintieron cansados, desorientados, angustiados y afligidos. Un día Pablo le escribe una carta a un discípulo amado, Timoteo. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que era fruto de un avivamiento, el avivamiento de Pablo, predicando en Éfeso. Tremendo avivamiento, capítulo 19 de Hechos.
Y ahora Timoteo estaba pastoreando esa iglesia. Una iglesia en un lugar estratégico, la puerta de Asia Menor. Una iglesia que tiempo después sería pastoreada por Juan. Y en medio de la persecución de fin del primer siglo, Juan será puesto preso en aquella famosa isla de Patmos, de donde recibirá la visión del Apocalipsis. Timoteo era pastor de esa iglesia. Pero Timoteo estaba ahora pasando también por un momento de debilidad emocional, de enfermedad emocional. Y entonces Pablo le escribe una carta. Y le dice allí en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 4, luego 6 al 7. Al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al acordarme de tus lágrimas, salud emocional. Timoteo estaba afligido. Timoteo estaba llorando. A Timoteo se le estaba apagando la llama. Por eso viene Pablo y le dice, me acuerdo y recuerdo tus lágrimas y te recomiendo que avives la llama del don de Dios. Pero ¿qué era lo que le había pasado? Muchas cosas. Quizás en algunas podemos sentirnos identificados. Falsos maestros. 1 Timoteo 1:3. Te encargué que permanecieras en Éfeso y le ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Falsos maestros en la iglesia. Personas que naufragaron en la fe. 1 Timoteo 1:19. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Personas que abandonaron la fe siguiendo inspiraciones engañosas. 1 Timoteo 4:1. Dice el Espíritu claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. 1 Timoteo 4:3. Doctrinas falsas. Prohíben el matrimonio. No permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Traficantes de la fe, 1 Timoteo 1:6. Enseñan falsas doctrinas. Personas depravadas, carentes de la verdad, que piensan en la religión como un medio para obtener ganancias. Ser menospreciado por su juventud. Timoteo está enfermo, angustiado y deprimido. Qué bueno. Yo me siento feliz cada vez que leo esto. Porque lo encuentro muy cerca. Es un pastor. Y el pobre Timoteo está allí enfermo emocionalmente por las presiones de la iglesia. Hermanos que lo desprecian, doctrinas falsas, herejías dentro de la iglesia, divisiones, gente que vuelve atrás, gente que lo traiciona, los que naufragan en la fe, los que comercian con la fe. Y algunos oran, Señor, danos la iglesia primitiva, líbrenos el Señor. No cuenten conmigo en esta iglesia.
al acordarme de tus lágrimas. Y ahí viene la recomendación. Y de paso puede servirnos quizás a algunos en esta noche. Aviva la llama del don de Dios. Y está usando un lenguaje del altar. Por eso al usar la imagen del altar del Antiguo Testamento, no le dice, prende fuego. Porque es verdad, muchas cenizas se habían juntado en el ministerio de Timoteo. Cansancio, desilusión, desprecio, celos, enojos. Pero el fuego que una vez Dios había encendido, aún debajo de esas cenizas, estaba ardiendo. Por eso, Pablo, usando el mismo lenguaje del Antiguo Testamento, le anima a hacer lo que hacían los sacerdotes: sacar las cenizas. A veces tenemos la tentación de prender un fuego nuevo. A veces tenemos la tentación de buscar otros fuegos. Pero Dios nos dice, no inventes nada. Acuérdate de lo que recibiste cuando te llamé. Y vuelve a ese fuego. La mejor terapia para una salud emocional en el ministerio es poder volver al fuego del momento en que Dios nos llamó. Porque ese fuego permanece. Pasan años, pasan las circunstancias, las cenizas lo van tapando, pero allí está. Saca las cenizas. Quizás tengas que perdonar, quizás tengas que pedir perdón, quizás tengas que tomar alguna decisión, quizás tengas que entregar en oración algo, pero afírmate en lo que Dios un día te habló. Timoteo, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que se hicieron acerca de ti. Y deseo que apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe. Sanos emocionalmente. Quizás en esta misma noche alguno de nosotros necesite soplar alguna ceniza. Algún corazón que debe ser sanado. Algún altar que debe ser limpiado. Deja
que el Espíritu sople y el fuego de Dios vuelva a arder. Vidas sanas para ministerios sanos. Vidas sanas para ministerios sanos. Podemos ministrar de muchas maneras. Podemos ministrar por años, llevando el peso de enfermedades en el ministerio. Pero en verdad, Dios quiere sanarnos. Sanar nuestra mente, sanar nuestro corazón. Porque Él sabe que somos débiles. Y está bueno que también nosotros lo sepamos. Amado, en esta noche, yo quiero animarte a que en verdad si hay algo que está enfermando tu vida o ministerio, puedas en esta noche ponerlo en las manos del Señor. Y te diría como Pablo le dijo a Timoteo: aviva ese fuego. Es cierto que son muchas las presiones y situaciones, pero también es cierto que en nuestra debilidad Dios está con nosotros. Y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el socorro oportuno. Oremos. Señor, tú eres Dios de la vida. Tú diste tu vida para que tengamos vida y vida en abundancia. Señor, y tú nos has llamado al ministerio. Y sentimos, Señor, el desafío en verdad de vivir vidas sanas en todo sentido. Para que también los ministerios, Señor, sean sanos. Señor, si hay algo allí enfermo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, te pedimos, Señor, extiende tu mano, sánanos. Señor, si hay algo allí enfermo en nuestras emociones, quizás las luchas, las presiones propias del ministerio, Señor, han ido ahogándonos, han ido tirando cenizas sobre esa llama que algún día ardió. Señor, queremos pedirte aún en esta misma noche que tu Espíritu sople de tal manera que no quede cenizas encima de esa llama. Señor, que el altar vuelva a arder. Señor, que allí donde hay enfermedad, donde hay dolor, angustia, presiones, Señor, seamos liberados por el poder tuyo. Señor, en nuestra debilidad se hace grande tu potencia. Y venimos, Señor, necesitados delante de ti. Queremos pedirte, Padre, extiende tu mano. Bendito Jesús, yo te ruego aún en esta noche, si hay, Señor, algún siervo tuyo en este lugar que está pasando por momentos de adversidad, de dificultad, de opresión, de angustia, de presión que no puede soportar, de situaciones que no puede resolver y que están cansándole y ahogando su ministerio, te ruego, Padre bendito, que extiendas tu mano de sanidad en esta noche. Señor, si hay algún enfermo físicamente, tú eres el Dios Todopoderoso. Pon tu mano de sanidad, Señor. Sana los cuerpos enfermos.
Pero también en esta noche, Señor, sana nuestra mente y nuestro corazón, para que te podamos servir, Señor, en plenitud. Padre eterno, nos abrimos delante tuyo, reconociendo nuestra necesidad, pero también reconociendo tu poder y tu gracia. Bendícenos, Señor, danos una vida plena, sana, con un ministerio sano, Señor, en tu nombre. Amén y amén.